Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Muy buenos días, muy buenos días. El tema político electoral para este jueves. Nosotros vamos priorizando los temas. Hoy vamos a analizar con toda la objetividad que podamos la decisión de Estados Unidos de cancelar el estatus de protección temporal, que lo mantuvimos por 26 años. Si ustedes analizan el informe, no sé si ya lo tradujeron algunos en inglés, de los argumentos del Departamento de Seguridad para esta decisión, Honduras ha mejorado en muchas cosas, hasta en la cobertura del agua. Ahora miren, estamos en un momento tan difícil, tan complejo, tan polarizante políticamente, que ahora mismo los partidarios de los 3 partidos o los 4 partidos con posibilidades de ganar, incluyo a Nelson Calix en El Pino, no se reconocen logros de nadie. Yo hoy quiero, cuando dije el término objetivamente, que mis panelistas sean capaces, y son invitados porque son capaces, de determinar si los argumentos de los Estados Unidos, es una nación soberana, son sus argumentos. Para nosotros son válidos. Ellos dicen, ustedes han mejorado hasta en la cobertura del agua, ustedes han mejorado hasta en la electricidad. Ya vamos a traducir ese documento. Por lo tanto, las condiciones que tenían cuando los azotó el huracán Mitch, la situación en que quedaron, ya no aplican para que Estados Unidos le siga dando un estatus de protección temporal a los de ustedes que viven acá en nuestra nación sin documentos. Ustedes recuerdan que en el estatus de protección temporal se inscribieron más de 100,000 hondureños. Después de Mitch era una cantidad enorme. Luego, por diversas razones, por temores, ya muchos no fueron renovando la inscripción del TPS y al final quedamos como entre 53,000 y 55,000. Entonces, hoy Lucecita Madrid está preparada para socializar el título del Frente a Frente de esta mañana. Buenos días, Lucecita. Buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema de hoy miércoles. Según Estados Unidos, hemos mejorado en muchos aspectos después del huracán Mitch, que las condiciones actuales del país ya no ameritan que los nuestros viviendo sin documentos en Estados Unidos tengan un estatus de protección en aquella nación. ¿Está o no de acuerdo usted? Envíe su comentario al número de WhatsApp de Frente a Frente 9773-6065 y también puede opinar en el post que tendremos en nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Y lo otro, no podemos obviar esta arista y no hay que tener miedo. Y si es así como dice Estados Unidos, que hemos mejorado tanto después del huracán Mitch, hay que reconocer entonces que los sucesivos gobiernos que hemos tenido después de Mitch, todos contribuyeron y colaboraron a que las condiciones del país cambiaran y que ahora estemos en una situación mejor que El Salvador.
a quienes desde el gobierno de Biden ya en los últimos días les ampliaron el estatus de protección temporal corroborado por el presidente Donald Trump. Y yo no descartaría que los salvadoreños hayan mejorado en seguridad, pero no en otras áreas, que nosotros todavía estemos adelante de ellos. Pero lo bueno aquí es ese elemento. Quiere decir que después de Mitch, bien o mal, regular o no, todos los gobiernos contribuyeron a solventar, no digo que al 100%, pero en un buen porcentaje, los problemas que nos dejó Mitch. Hay que reconocerlo, porque no creo que en 3 años el gobierno de Libre haya logrado más cobertura del agua, mejorar esto, mejorar lo otro. Hacen lo suyo, hacen lo suyo. Llevan 3 años y medio como lo hicieron nosotros entonces. Pero claro, existe la otra versión, la que aquí se interpreta, que nos cancelaron el TPS por las posiciones políticas e ideológicas del gobierno de Xiomara. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Usted lo ha escuchado. Y que no supimos negociar. No obstante, que cuando vino aquí la secretaria de Seguridad se fue alegre e impresionada. Ese es el tema. Esos son los elementos a abordar. ¿Por qué realmente nos canceló el TPS Estados Unidos? ¿Saben algo? Yo me sentiría orgulloso si en efecto fuese porque las condiciones de Honduras son diferentes, como lo dice Estados Unidos. Ayer me preguntaba, ¿será que no está viendo los logros que hemos tenido en las últimas décadas? Bueno, vamos a debatir el tema. Y qué mejor que debatirlo con el subsecretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Gerardo Torres. Renato, gracias por la invitación. Buenos días. Saludos, Carlos, y a la gente que nos mira a través de la señal poderosísima de Frente a Frente a nivel nacional. Ay, mira, no, me alegra que Gerardo diga eso, porque otro colega generacional de Gerardo ayer estaba despotricando. No, yo a veces también despotrico, pero no niego la potencia. Pero te voy a decir algo. Tú dices, yo no niego la potencia, dice. Yo no niego la potencia, el impacto, la influencia. Y otro que acude aquí a cada rato como Marlon Ochoa, ayer estaba despotricando, que iba a otros medios porque aquí sí me miraban, pero es que andaba emocionalmente agudo, sensible. Fíjate que hasta lo comprendí y me reí. Hasta lo comprendí y me reí. Digo yo, así es esto. Es que yo creo que usted me dio ahorita la palabra porque me sonreí cuando usted dijo, ¿será que no estoy viendo yo los resultados del gobierno? Y casi levanto la mano yo para decir... No, pero espérame, es que todavía no has escuchado mis argumentos. ¿Cómo en 3 años van a haber superado todos los problemas que nos dejó Mitch? No, ustedes han contribuido. Claro. Ustedes han contribuido. Pero lo que quiere decir es que tienes que reconocer entonces que en los 8 años de Juan Orlando también el país mejoró algunas condiciones o de Pepe Lobo. Es que el Mitch fue hace 25 años. ¿Ya ves? Entonces las condiciones que habían en el Mitch obviamente se han ido mejorando. Lo interesante hay que ver ahí es el lenguaje. Si tuviéramos, por ejemplo, el registro, cuando hace 2 años venimos aquí, porque el Departamento de Estado hizo un comunicado que se lo mandó a las embajadas para decir que en Honduras las cosas estaban críticas, la pregunta era, ¿por qué está diciendo esto el Departamento de Estado? Que hayan cancelado el TPS es una cosa. El lenguaje en el que se comunica el Departamento de Estado de la cancelación de Honduras habla bastante de la relación buena que hay. Si no, en otro momento el Departamento de Estado, para cancelar el TPS, hubiera dicho todo eso que la oposición quiere poner en la boca de los Estados Unidos que no ha dicho. Por sus relaciones, por sus amistades, por su posición ideológica, como lo hicieron con Nicaragua, se cancela el TPS. En el caso de Honduras, es un lenguaje bastante amigable, lo que refleja un cambio entre aquel comunicado del 2022 del Departamento de Estado y este pronunciamiento. Se nota que hay una diferente perspectiva entre lo que Estados Unidos piensa de Honduras hoy y lo que pensaba hace 3 años. Excelente, de eso es el debate. Por eso estás aquí, vicecanciller. Ese es el debate. Ese es el debate. Y nadie tiene que ponerse vendas por la coyuntura política actual para analizar correctamente esta cancelación del TPS y el lenguaje utilizado por Estados Unidos para cancelarlo. Claro. No, por eso está aquí, para que analicemos bien esto.
Carlos Calix es el director de Macrodato. Carlos, te agradezco tu presencia esta mañana. Renato, siempre un gusto enorme poder estar acá y bueno, definitivamente, bueno, primero el punto es que el Mitch fue hace 27 años, Sí. no hace 25, ¿no? Que sería el colmo que no hubiésemos mejorado un poco. Lógicamente, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki cayeron 2 bombas atómicas y vea la posición en libertad económica que tiene Japón, ¿no? Estonia estuvo totalmente destruida y vea la posición que tiene actualmente, prácticamente número 8 de 165 países. Eso es avanzar, definitivamente, ¿no? Y la otra cosa, en relación a los medios de comunicación que decía, hay cosas que no se pueden tapar, ¿no? De hecho, no se puede tapar el sol con un dedo. Definitivamente este medio de comunicación es potente y esa es la razón por la cual, obviamente, siempre vienen. No, y a mí me agrada. Pues, ¿quiere venir usted solo? Díganos. No, pues, pero no te lo dice en términos despectivos. Es que venimos a debatir, ¿no? Correcto. O sea, no tengo que yo estar completamente de Sí. acuerdo con un espacio, con un medio, uno, para negar su alcance y dos, para ofrecerme a debatir. O sea, yo vengo a este espacio porque sé que nos está viendo mucha gente y que vengo a justamente a poner una Correcto. posición que puede ser disonante, pero que en el marco del debate podemos dar a conocer posiciones en común, pues. Y vamos a tener también a José Tercero Midense, abogado y máster en Derecho en Texas. Muy pronto se convertirá en funcionario público de la Florida. Abogado, bienvenido, buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Un cordial abrazo al licenciado Álvarez, igualmente a la amable audiencia, al equipo del panel que está el día de hoy. Un abrazo para el vicecanciller Torres, igualmente al licenciado Calix y a mi buena amiga, la doctora Marcela Caro. Y lo más importante el día de hoy, la amable audiencia, para discutir desde mi punto de vista el tema constitucional norteamericano, las exposiciones del por qué y para qué, cuáles son las discrecionalidades que tiene el presidente, de acuerdo al artículo 2 en el caso del TPS. Así que un abrazo grande para todos ustedes. Gracias, abogado Tercero. ¿Usted en qué ciudad se encuentra? Ya me dijeron, está en Texas. Estamos en Texas y pronto estaremos en la Florida ocupando una función pública, que no es lo importante el día de hoy. Oiga, me he estado leyendo en las últimas horas que hay 100 muertos y desaparecidos por el temporal en Texas. Recuerde usted que Estados Unidos se crea una nación de acuerdo a las vicisitudes que se presentan. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo se recupera y la capacidad de un país y de los países de honradamente discutir los problemas que existen. Y en este caso Estados Unidos, por supuesto, tiene la capacidad de responder en ese tipo de acciones. Y recuerde que todas las cosas que suceden en Estados Unidos tienen la capacidad para responderle y estamos con ellos acá casi a 2 horas y media del norte de Texas. Está pasando esa situación, pero la recuperación es lo más importante. Como siempre digo yo, no es el tema de corrupción, sino que es la columna vertebral de un país, que la Corte Suprema decide los casos que se presentan. No, porque aquí en Honduras aparece un temporal y nos deja 100 muertos y un montón de desaparecidos. En cualquier época, antes o ahora, tendríamos al mundo asustado que hemos quedado destruidos pidiendo cooperación internacional. Allá yo leo la información, bueno, y ellos saben cómo recuperarse, que son potencia, pues son potencia. La abogada Marcela Caro, abogada penalista experta en temas de migración, está hoy no en Miami, sino que en Washington. ¿Qué hace ahí, abogada? Buenos días, Renato. Buenos días al panel, a mi querido amigo doctor José Tercero y a todos. Pues estamos aquí. Estamos haciendo también, aparte de temas país, estamos también apoyando lo que es el nuevo proyecto de ley de dignidad de la congresista María Elvira Salazar, el cual va a venir a dar soluciones, igual a los mismos tepecianos y dacas acá en Estados Unidos, que va a cubrir tanto hondureños, nicaragüenses y todas esas personas que están en la sombra. Pero más que hablar de este tema, también hablar de las políticas internas del presidente Trump y buscar soluciones hacia esta cancelación del TPS, que los tepecianos tienen que tener calma porque hay soluciones también. Esperanzadora la expresión de Marcela Caro, que hay esperanzas. No es definitiva esta resolución del Ejecutivo estadounidense a través del Departamento de Seguridad, que ha cancelado el TPS y facilitado 60 días a los nuestros para que arreglen sus maritates y regresen al país, porque si no lo hacen, estarán sujetos a capturas y deportaciones. Pero nos deja una esperanza, una esperanza. Yo creo que todos venimos con esa esperanza. Todos venimos con esa esperanza. Bueno, voy aquí a recoger lo que nos dice la periodista Sara Carranza sobre esto e inmediatamente la participación del canciller de la República, Gerardo Torres. Vicecanciller.
La justificación de Estados Unidos para cancelar el TPS solo fue una excusa para evitar decirle de frente al gobierno que no supieron negociar como un verdadero aliado de esa nación, asegura este economista. Nosotros creemos que esa es una excusa, nada más. Y más que todo lo vemos como una respuesta bien clara hacia el gobierno de Honduras, a la actitud que tomó este gobierno de no negociar abiertamente y no ser un aliado fiel de los Estados Unidos como lo han sido los otros países. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos afirma que Honduras tiene una cobertura del 93.2% de electricidad, pero los informes de la Secretaría de Energía indican que con un 85.6% es el segundo país con el nivel más bajo después de Haití. También indican que el 95.7% de los hondureños tiene acceso a agua, pero según Visión Mundial, el 77.2% que viven en áreas rurales no tienen acceso a agua limpia en sus hogares. Estados Unidos también señala que la inversión extranjera ascendió a $1.800 millones en 2023. Sin embargo, el Banco Central registró 1.076 millones ese año. De forma natural, el país ha mejorado en su infraestructura, pero persisten los factores que causan la migración: falta de empleo, inseguridad, corrupción e impunidad, según el FOSDE. Al evaluar eso, es bien improbable pensar que el país está preparado para recibir a todos estos ciudadanos. Otro dato irrefutable es que el índice de pobreza se ha mantenido igual, pasando de 63.5% en el 1998, cuando ocurrió el huracán Mitch, a 62.9% en la actualidad. Y se ha mantenido casi constante en los últimos años a pesar de los recursos invertidos en el tema de reducción de la pobreza. El gobierno estadounidense dejó entrever que la administración Castro les aseguró que con el programa Hermano Vuelve a Casa estaban en condiciones de recibir a los deportados con apoyo monetario y empleo. Pero los entrevistados consideran que debieron aceptar que no hay condiciones y negociar mejor, porque además del tema económico, es un problema social y humanitario por la separación de las familias. Bueno, el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, no quiero meterme en problemas ya con el doctor Bú ahí diciéndole canciller. Gracias por la aclaración y por el espacio. Primero saludos al profe Henry, fue mi profesor en la maestría de investigación económica, y decirle que aunque es tentador querer entrar en el debate de los indicadores, le voy a dar solo un indicador para poder hablar un poco del TPS, que yo sé que hay mucha gente que está pendiente de esto. Un indicador obvio, que es innegable, es que ha habido una reducción del flujo migratorio desde la llegada de la presidenta Xiomara Castro hasta este momento. O sea, lo que había pasado antes y año con año en Honduras ha habido una reducción del flujo migratorio porque hay mejores condiciones. Eso no se puede negar. Segundo es que caer en ese debate, porque ahora lo que dice el profe Henry es que Estados Unidos está mintiendo, ¿no? Estados Unidos dice que hay mejores indicadores, pero es porque no quiere decir la verdad. Si Estados Unidos hubiera querido hacer un ataque político, ideológico, de posiciones al gobierno de Honduras, nada le costaba hacerlo, pues. Y este gobierno se ha caracterizado por eso. Entonces, se quedaron un poco con las ganas los amigos de la oposición con que hubiera toda una especie de decálogo, no de razones por las cuales Honduras no tiene una buena relación con ese país. El comunicado es claro, ¿no? Se suspende el TPS, pero se reconocen las condiciones positivas que hay en Honduras. Otro elemento que me parece importante aclarar es que Hermano y Hermana Vuelve a Casa es un programa que está pensado para gente que está siendo deportada, o sea, que estaba en condición irregular en los Estados Unidos y es enviada al país. Los tepecianos no están en condición irregular, los tepecianos tienen una condición regular, legal en los Estados Unidos. Entonces su retorno tiene otras condiciones. El programa en ningún momento se dijo que Hermano y Hermana Vuelve a Casa podía acoger. Eso es una mentira total. Nosotros lo que le dijimos más bien al gobierno de los Estados Unidos es que no está preparado Honduras para recibir a 55,000 hondureños y hondureñas que regresan después de tener un estatus normal, legal, por más de 25 años, 27 para ser exacto,
para que el señor Calix esté conforme con la exactitud de la cifra. Lo que hay que decir también es que también no hay que caer en el mito, ¿no?, de lo que pasó con El Salvador. En el caso de El Salvador, y aquí qué bueno que están los abogados que me van a poder corroborar esto, El Salvador, su TPS tenía finalización el 17 de enero, si no me equivoco, de este año. O sea que terminaba el 17 de marzo. Entonces, el 17 de enero podían o no hacer una solicitud. Hay que recordar que el 17 de enero todavía no ha llegado el presidente Trump al poder y la solicitud de aprobación de una extensión de 18 meses para El Salvador se lo da el señor Mayorkas dentro de la administración Biden. Y hay que decir que el presidente Trump ha sido muy respetuoso para todos los acuerdos en marco TPS u otros acuerdos migratorios que venían de la época Biden, ¿verdad? Lo que él está haciendo es que está cancelando todos los TPS que le tocan a él. Esa es la diferencia, no hay ninguna negociación, no hay nada. Tanto así que a El Salvador le toca someterse, ahora sí, bajo el gobierno del presidente Trump, el 9 de septiembre del 2026 es cuando le toca a El Salvador saber si Trump le renueva o no. Quien le renovó fue Biden, no fue Trump. Hasta este momento se han cumplido los siguientes plazos, que es Afganistán, Haití, Venezuela, Nepal, Nicaragua, Camerún y Honduras. Todos estos países nos tocaba ya renovación con el presidente Trump y él decidió no hacerlo. Esto ya había pasado en 2018 cuando Trump era presidente, en el Trump 1, y él, si ustedes se acuerdan, la manera de expresarse de Honduras, para que vayan a buscar el video, fue muy diferente, ¿no? Fue una acción bastante pesada, ¿no?, de referirnos a los países y se anuncia la cancelación del TPS. Y no voy a abarcar mucho, solo quiero aprovechar que están los abogados aquí, porque hay dos casos que son importantes. Está Bataray versus Nilsson, que es el que ciudadanos de Nepal, junto con ciudadanos hondureños, meten para que se revierta esa decisión y se logra frenar en algún momento. Y llega Biden y con otra resolución, que es Ramos versus Nilsson, decide habilitarnos el TPS y Biden nos habilita 18 meses de TPS. Lo que pasa es que esos 18 meses, señoras y señores, terminaron. La política de Trump es otra. El único país, que era también una esperanza que teníamos nosotros, y no lo puedo negar, que Trump le permite una extensión de 6 meses al no pronunciarse, es Sudán, que viene de una guerra interna muy fuerte y que Estados Unidos dice, no estoy preparado para poder determinar si sus condiciones han mejorado. Sin embargo, se lo canceló a Haití, que lo tiene a un lado. O sea, la política migratoria en Estados Unidos es diferente. Y la Corte, ya hay que recordar que ya se pronunció en contra de un reclamo de los ciudadanos venezolanos. Eso es un precedente que hay que tomar en cuenta porque la Corte de 2025 es muy diferente a la Corte de 2018. Hoy Trump tiene un control muy fuerte en el Senado, muy fuerte en la Cámara y un control importante en la Corte. Entonces, digamos que don Trump aprendió, su objetivo ha sido claro, desde que entró, quería derogar todas estas cosas. Era parte de su política de sacar a los inmigrantes de diferentes estatus en ese país. Y ahora que vuelve a ser presidente, que ya tiene un mejor armado, es más contundente, ¿no? Entonces, hasta este momento, a mí, por favor, si los abogados nos pueden ayudar en eso, Trump no ha ampliado ni un solo TPS que le ha tocado en su mandato, independiente si es de derecha, si es de izquierda, de lo que sea el país, no lo ha ampliado. Y en el caso de El Salvador, quien se lo amplió fue justamente el gobierno del presidente Biden en sus últimos días de mandato. Para aclarar eso, porque, como le decía, aunque puede ser tentador entrar en el tema de los indicadores, si es esto o no es lo otro, hay que agradecer la posición de los Estados Unidos, pero hay que hablar de lo que está pasando en el TPS y empezar a desmontar algunos de los mitos que se han contado en estos últimos días. La Secretaría de Seguridad hace 3 semanas estuvo, menos de 3 semanas estuvo aquí en el país. La presidenta Castro le pidió que hiciera algo por la ampliación del TPS. No lo hizo Estados Unidos, no lo hizo ella, porque de ahí surge la decisión, con el aval de todo el gobierno, desde luego. Y entonces, ¿cómo recibe la presidenta Castro esa solicitud personal que le hizo a la secretaria de Seguridad de Trump?
Bueno, nosotros, yo le puedo, si más adelante, para no tomar mucho tiempo, le puedo contar todas las acciones. La presidenta incluso en diciembre, a través del canciller Reina, y ella directamente se comunicó con Mallorca, con el gobierno Biden, para que fuera en el gobierno Biden que se anunciara la ampliación. No lo hicieron, no se pudo. Cuando llegó Trump, la comunicación con Kristi Noem fue directa, tanto Reina como en entonces el embajador Wu, la visita de ella se solicitó, ojo, la ampliación del TPS no la hace Homeland Security. Y eso Kristi Noem dijo, yo voy a hablar en nombre de Honduras, yo voy a pedir una consideración. Lo dijo, está el récord de esa reunión. Sin embargo, la decisión es del Departamento de Estado y directamente del presidente Trump. Y si ustedes escucharon las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, dijo, lo temporal de este estatus ya no es sostenible porque ese acontecimiento se dio hace más de 25 años y el presidente Trump ha decidido ponerle fin. O sea, yo no puedo decir que Kristi Noem no hizo lo que prometió, pero no fue suficiente para modificar una posición política muy clara de Trump, que como les digo, hasta ahora ningún país que ha tenido que ser renovado TPS en el gobierno de Trump se ha renovado, solo el silencio de Sudán, que le dio una extensión de 6 meses, que apuntábamos a eso y que lastimosamente no se logró. Entonces, estamos claros que es una decisión soberana de Estados Unidos. Totalmente. Es una decisión soberana. Para ustedes entonces me estás diciendo, este no es un golpe político de la administración Trump, porque es un gobierno de izquierda, el de Xiomara. No es una decisión porque al final ustedes no supieron negociar la ampliación del TPS con Estados Unidos. Yo creo que por más que ellos quieran ponerle palabras en la boca al gobierno de los Estados Unidos, el pronunciamiento de ellos es muy claro, ¿no? O sea, Estados Unidos dice, y ustedes hay que leer muy bien lo que dice Estados Unidos, les estamos cancelando el TPS, pero reconocemos las mejorías de los indicadores, aunque los amigos economistas no lo compartan, no estén de acuerdo, hay que ver también el lenguaje detrás de eso. Dice, reconocemos los programas del gobierno, reconocemos las mejorías de indicadores. Ustedes, Estados Unidos, se planta como un amigo. Fíjense, es fácil de leer, en el Departamento de Estado está y en Internet están, cómo se pronunció sobre otros países. O sea, de una manera más pesada, ¿no? Menos amigable con otros países. La acción de cancelarlo es la misma. La motivación, la justificación y cómo ellos prevén el escenario es diferente. Y por eso les digo, hagamos dos comparaciones entre los otros países que se les canceló y cómo se trató a Honduras y cómo se trataba a Honduras hace 3 años y cómo se refiere a este país el Departamento de Estado esta semana en ese comunicado. Por más que lo quieran negar, Estados Unidos tomó una decisión que va por encima de ese análisis regional, pero reconoce en Honduras a un país con el que le gusta trabajar y con el que va a seguir trabajando. Es decir, no se trata para ustedes de un lenguaje meramente diplomático de Estados Unidos, sino un mensaje auténtico que reconoce los logros que aunque no son suficientes, y eso está muy clarísimo, porque de Mitch han pasado tantas décadas que deberíamos estar en mejores condiciones, pero dice, las condiciones que tenían un poco después de Mitch ya no son las mismas, están mejor, por lo tanto ya no aplica que Estados Unidos mantenga ese estatus de protección temporal. Al final, lo importante es, como lo decía la abogada Caro, es qué vamos a hacer después, y en ese contexto de qué vamos a hacer después, una posición favorable de los Estados Unidos nos conviene. El diálogo es otro, ¿no? Les insisto, ¿no? Yo no quiero ponerme a leer esas cosas, pero habría que leer el pronunciamiento sobre Venezuela, sobre Nicaragua, el mismo sobre Haití, el posicionamiento de por qué se cancela Honduras y cómo se reconocen esas cosas. Tiene que permitir otro campo de acción que sea el de acompañar a esos hondureños. Y hay que quiero cerrar con un dato. Se habla de un número de 55.000 o de 72.000 TPS. Hay 72.000 en alguna cifra, pero de esos 72.000 hay 16.800 que ya están en un estatus permanente. O sea, ya lograron escalar a esa etapa y son alrededor de 53.200 los que están en estatus TPS. O sea, esos 18.600 de la última revisión, que fue la que hizo Biden, a la de ahora, han pasado en estatus permanente. O sea, eso es un logro. Y ahora lo que viene son probar a ver si puede funcionar por la vía judicial, y lo otro es dar seguimiento a tepecianos que tienen avanzado procesos, por como les digo, nunca han estado ilegales, a ver si pueden lograr
en este marco de tiempo un estatus permanente en ese país. Gerardo Torres en Frente a Frente, vicecanciller de la República. Inmediatamente después de la pausa, don Carlos Calic, director de Macrodato, José Tercero Midencia, abogado y máster en Derecho en Texas, muy pronto funcionario público en la Florida, y Marcela Caro, abogada penalista experta en temas de migración, esta mañana desde la capital de Estados Unidos, desde Washington. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. 7:31, el tráfico vehicular a esta hora del día. Se los presentamos a través de Frente a Frente a la altura del Boulevard La Hacienda. Si usted viene del Boulevard Suyapa y se dirige también a diferentes sectores como Residencial Las Lomas y estos bulevares también, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día cuando son las 7:31. Un tráfico vehicular bastante fluido a esta hora del día. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Tony Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. El tema del día. Según Estados Unidos, hemos mejorado en muchos aspectos después del huracán Mitch, que las condiciones actuales del país ya no ameritan que los nuestros viviendo sin documentos en Estados Unidos tengan un estatus de protección en aquella nación. ¿Está o no de acuerdo usted? Tenemos algunos mensajes. Marco Pérez escribe: Trump no es un defensor de la ley, es un verdugo de sueños. Eliminar el TPS fue una muestra más de su política de odio. Héctor Corrales también opina sobre El Salvador. Trump sí ha cancelado a países con TPS vigentes. Honduras y Nepal habían recibido extensión automática por el silencio administrativo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y la cancelación de ambos revierte esto. ¿Por qué no se ha revertido a El Salvador? Andrés Portillo opina, pues Estados Unidos es una nación soberana que no le debe nada a Honduras, el TPS es una ayuda solidaria. La política exterior sigue líneas partidarias como acercamiento a Venezuela y Nicaragua, que son para fortalecer el familión y no la población que depende del comercio con Estados Unidos. Hablan de China, pero al sol de hoy todo ha sido cuento chino, y es preferible ser amigo de los gringos que de los chinos. Escribe en altavoz: así es la diplomacia, nunca van a reconocer públicamente las razones reales. Lo cierto es que los gobiernos de Estados Unidos y Honduras actualmente no son aliados. Por tanto, no hay tratos especiales, los motivos pueden ser múltiples. Walter escribe: irreal, después de Mitch y ETA vino algo peor, Mel. Henry Smith opina: se las aplicaron. Se llama inteligencia lingüística, un par de palabras conectan las emociones de una ideología que no acepta equivocarse. Entonces Bea Torres, para él es placentero y se siente cómodo con la cancelación, ya que le dijeron que ha avanzado. Vea la retórica de Xiomara, amenazar sobre tratados vigentes, vuelve el tema de Palmerola y extradición para bajar la marea del checazo. Pedro Fuentes escribe: el TPS no se salvó gracias a Trump, sino a pesar de él. Su ego quiso arrasar con 6 países, incluyendo Honduras. Darío Lemus: todo el que conoce de política exterior sabía que Trump expulsaría a latinos de Estados Unidos, y también es obvio que Honduras está mejor que en 1999, a pesar del terrible golpe de Estado en 2009. Roberto Díaz: seguimos teniendo pobreza extrema, desigualdad, corrupción, impunidad, capacidad productiva débil,
falta de trabajo, democracia deficiente. En relación al TPS, nadie va a regresar a menos que los deporten en masa. Ellos antes estaban ilegales y ahora van a seguir ilegales. Muchas gracias. Sigo opinando. También lo puede hacer a través del 9773-6065. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Porque sé que va a ser un puntito comparativo que nos puede consumir todo el programa. El canciller dice, en la administración Trump, con las políticas de Trump sobre El Salvador, él tiene que decidir en el 2026 si hay o no renovación del TPS para los salvadoreños, porque la renovación que hoy aplica a los tepecianos salvadoreños se consumó en la administración Trump. Biden. Se consumó en la administración Biden. Y entonces a Trump le tocará decidir sobre El Salvador el próximo año. 9 de septiembre de 2026. Porque ahí está el debate en Honduras. ¿Por qué a El Salvador sí, por qué a Honduras no? Porque El Salvador es más aliado. Miren, y hay cosas que no se pueden esconder. ¿Recuerdan ustedes cuando la guerra del Golfo? La guerra del Golfo, ¿recuerdan ustedes? Allá se quedaron tropas salvadoreñas y han tenido una política exterior benevolente con los gringos. Vamos, abogado tercero, le escuchamos y luego vamos con Carlos Calix y Marcela Caro. Que primeramente quiero definir el procedimiento constitucional de Estados Unidos. El artículo 2 de la Constitución le permite al presidente no la soberanía que están utilizando en Honduras los medios de comunicación porque el país es soberano. No se trata de soberanía, se trata de lenguaje. ¿Qué dice el lenguaje constitucional de Estados Unidos? Dice que el artículo 2, el presidente de los Estados Unidos tiene poderes plenarios. ¿Para qué? Para representar a los Estados Unidos frente a organismos internacionales y a los países. ¿Qué significa eso? El término y el lenguaje que se utiliza en los tratados internacionales y en el caso del TPS es que el alineamiento y la discrecionalidad del presidente. Lo voy a volver a repetir. No se trata de soberanía ni del país soberano porque Estados Unidos no utiliza eso en la Constitución. En el caso de Marbury versus Madison, que es el caso más importante para la decisión del Judicial Review de los Estados Unidos, indica que la Corte Suprema de Justicia no tiene y no podrá tener injerencias en las decisiones del presidente de Estados Unidos. Uno. Número dos, lo que puede hacer la Constitución de Estados Unidos a través de la Corte Suprema es decir al presidente que el lenguaje que está utilizando para eliminar, en este caso el TPS o para algún tratado internacional, no es correcto de acuerdo a la Constitución. Entonces, cuando hablamos de soberanía, no se trata de soberanía, se trata de alineamiento con los países directamente, número uno, y número dos, la completa y absoluta discrecionalidad del presidente. En el caso, por ejemplo, del TPS, ¿qué sucede con el TPS? Independientemente que exista o no relaciones políticas, porque eso se lo dejo al vicecanciller y a los otros panelistas que están allá, y nos vamos a enfocar en el procedimiento constitucional, el presidente tiene poderes plenarios para decidir si puede continuar un TPS o lo puede finalizar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la revisión judicial constitucional y a la supremacía de la ley. Por lo tanto, si el presidente, en este caso, el actual titular de la Casa Blanca, decide que un TPS no se puede continuar, entonces, ¿qué sucede? Ustedes revisaron, el vicecanciller hablaba de Batari versus Nielsen. En el caso de Batari versus Nielsen se utilizó un lenguaje racista que lo consideró la Corte Suprema y dijo que por ese lenguaje no podía el presidente finalizar un TPS. ¿Qué hace el presidente actualmente en este momento? Utiliza un lenguaje diferente en donde la Corte Suprema, que es incompetente para poder decidir el TPS, porque la Corte Suprema en la separación de poderes no le puede indicar al presidente si un TPS continúa o no. Lo que le puede decir es que el lenguaje que se utiliza constitucionalmente no era el correcto y por eso el tema de Batari se extendió 6 meses más o el periodo que se extiende porque el presidente utiliza ese tipo de lenguaje. En el caso, por ejemplo, del TPS actual, el presidente de Estados Unidos dice, si utilizamos nosotros el mismo lenguaje de Batari versus Nielsen, la Corte Suprema no es que le va a decir que está incorrecto y que se lo tiene que devolver, porque la Corte Suprema no tiene competencia para eso, es prohibido. Entonces, finalmente, y para decirlo, licenciado Álvarez, porque la gente está completamente desorientada en el tema constitucional americano. No es soberanía, sino que se trata de alineamiento, discrecionalidad en el tema de lo que es la revisión judicial y el poder del presidente de otorgar un TPS. Le entiendo entonces que este lenguaje utilizado por Estados Unidos para justificar el por qué cancelaba el TPS es para no tener los problemas que ya tuvo en el reciente pasado. La pregunta que hace usted se hace desde el punto de vista del procedimiento. Si el presidente de los Estados Unidos utiliza el lenguaje de Batari,
la Corte Suprema no es que le va a decir al presidente que se lo devuelva, no, le va a decir que el lenguaje que se utiliza constitucional está irrespetando los procedimientos del Judicial Review y que la supremacía de la ley le indica que el presidente de Estados Unidos sí puede discrecionalmente, de acuerdo al alineamiento del presidente con los países, otorgar o extender el TPS. La pregunta que hace usted se responde desde ese punto de vista del procedimiento. Le dice la Corte, señor presidente, en el caso de Batari, utilizó un lenguaje que no es constitucional. En el caso actual, entonces, que dice que Honduras tiene un porcentaje de, digamos, de aumento en el beneficio económico del país, que ese es un tema que se los dejo a ustedes, el presidente sí puede utilizar ese lenguaje para finalizar el TPS. ¿Y qué sucede? Cuando yo hablo y escucho, por ejemplo, que se van a presentar demandas, ¿se van a presentar demandas a dónde? Primero que todo, no existe ninguna demanda en contra del gobierno de Estados Unidos en el tema del TPS. Lo que existe es, exacto, lo va a explicar la doctora Caro, existe la individualización en el tema migratorio, pero directamente contra el presidente de Estados Unidos por la finalización del TPS no existe porque la Corte Suprema norteamericana, a través del caso de Marbury versus Madison, no le permite a la Corte Suprema dictaminar lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Bueno, muchas gracias porque eso nos aclara, correcto. Y cuando usted dice utilizan un mal lenguaje, tiene toda la razón. Sí que no somos expertos. Pésimo lenguaje. En la Constitución. Bueno, por lo mismo, porque usted por su profesión y porque vive en Estados Unidos, tiene todo el deber de conocer las leyes y la Constitución. Aquí nos interesa conocer la Constitución nuestra, o sea que tolérenos si tenemos un pésimo lenguaje cuando abordamos esta temática sobre Estados Unidos. Usted ha esperanzado a los tepecianos, abogada Marcela Caro. Explíqueme por qué usted tiene esperanzas después de esta decisión de cancelar el TPS. Totalmente. Y si comparar los gobiernos, recordemos que la discreción que tiene el gobierno del presidente Trump actual, realmente sí se alinea a la política. Esto ha sido totalmente diplomático. Este comunicado del Departamento de Seguridad Nacional ha sido diplomática. Ha sido diplomático, no hay una relación, hay una diplomacia entre Honduras y Estados Unidos. Ahora, el tepeciano sí tenemos esperanza. Igual, los tepecianos que han podido regular su estatus ha sido a través de hijos mayores de 21 años, casados con ciudadanos estadounidenses. Recordemos que cada caso es individual, como lo explicó el doctor Tercero, pero se pueden manejar y se puede ver cada caso. Hay muchos tepecianos que en todos estos 3 días nos han llamado para regular su estatus como: tengo un hijo ciudadano mayor de 21 años, estoy casado hace 6 años, hace 10 años con un ciudadano estadounidense y no he regulado mi estatus. ¿Por qué, Renato? Porque el hondureño, por lo general, dejamos las cosas para último momento. Entonces, es ahí donde ellos vienen, cuando estamos en la última línea, dice, tengo que hacerlo, y hay tiempo. Hay tiempo para hacerlo. Por eso hacemos ese llamado a todos esos tepecianos que tienen un hijo mayor de 21 años, ciudadano americano, el tepeciano que está casado con un ciudadano estadounidense y no ha hecho la petición de la I-130, puede entrar. Pero recordemos que va a ser casos individuales, se van a manejar individualmente de acuerdo a los antecedentes penales, policiales, si no han tenido órdenes de deportación o no han cometido algún delito dentro de acá de Estados Unidos. No, muchas gracias por aclararnos eso, que son demandas individuales y no son demandas contra la decisión tomada por el Ejecutivo estadounidense. Gracias por aclararnos. Por eso es bueno tener hondureños profesionales, con experiencia en otros países, y no digamos en Estados Unidos. Ahora, solo explíqueme eso. Usted me dice que lo que utilizó en esa argumentación la secretaria de Seguridad fue pura diplomacia. ¿Me quiere decir que lo que dijo no es tan auténtico, los argumentos presentados, y que solo lo hizo así diplomáticamente para no agrietar más las relaciones con Honduras? Que dice el canciller, no es cierto, que tenemos buenas relaciones con Estados Unidos. Bueno, si tuviéramos buena relación, hubiésemos tenido la visita de nuestro secretario Marco Rubio, que es ahí donde empiezan las negociaciones directas a través de la base migratoria. Igual tuviésemos tenido, así como hizo, porque hay que aclarar esto, el presidente Donald Trump, él pudo haber revocado el TPS de los salvadoreños, aún siendo aprobado por el presidente Biden, como hizo en los casos del venezolano y los haitianos, que los canceló, siendo aprobados en el mandato anterior de Biden. Entonces, esto queda directamente una decisión del presidente de Donald Trump. Entonces, está claro que eso es una diplomacia.
que ha existido hasta ahora en estos 6 meses con el gobierno de Donald Trump y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el cual no hemos tenido un acercamiento real hacia la Casa Blanca y con la casa presidencial, en este caso Xiomara Castro. Es algo diplomático. El presidente Donald Trump está alineado sus políticas internas, el que esté alineado políticamente y que sea colaborador directo como ha sido Nayib Bukele, nuestro vecino en El Salvador. Por eso él ha mantenido y están haciendo negociaciones incluso internas a través de visas expeditas, incluso llegar a un punto de que un salvadoreño pueda otorgarle una visa solo llenando un ESTA como lo hacen los europeos. Lic Álvarez, ¿me permite 30 segundos? Con mucho gusto. Okay. Pues para definir el rol del Departamento de Estado constitucionalmente y el Departamento de Seguridad, cuando la visita de Christian Nunn o cualquier secretario de Seguridad a otro país, el indicativo es, y la relación del lenguaje que se utiliza en la visita, es la seguridad interna de los Estados Unidos de América. Lo voy a volver a repetir. Las visitas de un secretario de Seguridad norteamericano, de acuerdo a la Constitución y a la política de un presidente, es para constituir lo que se llama la seguridad interna de Estados Unidos. ¿Quién representa a los Estados Unidos de América? ¿Quiénes son los ojos del presidente de Estados Unidos frente a otros países? Es el secretario de Estado, en este caso Marco Rubio, que no quiero mencionarlo porque el tema no es él, sino que es la definición constitucional. Cuando usted mira que llega la secretaria de Seguridad o el secretario de Seguridad a un país, lo que hace automáticamente es definir las políticas internas de los Estados Unidos en seguridad. Por ejemplo, con Irán, con Honduras en este caso, en el tema de la transportación de los sudamericanos hacia Estados Unidos por el pase de Honduras y legítimamente hacia los Estados Unidos. Entonces, el mensaje que lleva el secretario de Seguridad no es un mensaje del TPS ni un mensaje de relaciones internacionales, sino que es un mensaje de seguridad interna de Estados Unidos. ¿Quién realiza eso? Lo realiza el artículo 2 de la Constitución americana a través del secretario de Estado, que sí él puede automáticamente definir las políticas extranjeras, en el caso de Honduras, por ejemplo, de la relación del TPS con la relación de los tratados. Y rápidamente, en 30 segundos, cuando yo escucho hablar también que se tiene que respetar los tratados internacionales, vamos a dar cátedra el día de hoy de cómo funciona 30 segundos la Constitución americana. Los tratados internacionales con los Estados Unidos son automáticamente secundarios. Cuando un tratado de derechos humanos o un tratado que existe con Estados Unidos y hace conflicto con la ley norteamericana, el tratado norteamericano constitucional, la Constitución es primero que un tratado. Por eso puede ver usted, licenciado Álvarez, y amable audiencia, que la gente habla de los tratados que se tienen que respetar. Estados Unidos no tiene que respetar ningún tratado cuando existe un conflicto con las acciones del presidente, porque la Constitución es primero y los tratados internacionales son secundarios. Carlos, solo permíteme, porque creo que en el debate es oportuno que hable el vicecanciller, así también bien resumido, brevemente, con todo el respeto posible, porque la abogada Marcela Caro disiente y dice: Trump tenía todas las facultades para revocar el TPS de los salvadoreños y no lo hizo. Y colegimos que dice: si hubiésemos tenido buenas relaciones con Estados Unidos, posiblemente hace lo mismo que no hizo contra El Salvador, contra el presidente Bukele. Muy rápidamente, yo agradezco el esfuerzo que está haciendo la abogada Caro por el tema de los migrantes y los tepecianos, pero yo creo que hay que poder hacer un debate sin tener que mentir, ¿no? Y voy a volver a repetir, Trump no ha ampliado ningún TPS, pero tampoco se ha metido en contra de las ampliaciones que dio Biden. La ampliación que se le da a El Salvador, y yo me alegro por los hermanos salvadoreños, se hace en el marco del gobierno de Biden. Se anuncia a inicios de enero del 2025 y cuando llega Trump lo que decide es no interponerse y no lo hace con ninguno de los otros que se cumplía en ese marco. Lo que sí hace es que cuando le toca renovar a países como le tocaba a Honduras, le tocaba a Haití, le tocaba... Estados Unidos tiene una misión de seguridad en Haití y aún así decidió no renovarle a Haití. Es una política dura del presidente Trump. Y la segunda, que es mentira también, es decir que hay una mala relación y que Marco Rubio por eso no vino. Sí, es fácil de buscar en internet, en Twitter, ustedes en TikTok lo pueden encontrar fácilmente, las declaraciones de Marco Rubio en las que reconoce el avance y las buenas relaciones con el gobierno de Honduras. Yo no estoy mintiendo y no ocupo mentir para ganar un debate. Y tercero, que también es mentira, que a mí me parece de lo más gracioso de todo, es que si en ese comunicado, sin utilizar lenguaje racista, Estados Unidos hubiera dicho
de que con el gobierno de Honduras no había una buena colaboración, con el gobierno de Honduras no había un buen diálogo y por lo tanto no se renovaba, aquí nadie estaría diciendo que es mentira lo que están diciendo. Me parece maravilloso escuchar gente que anda casi todo el día con una bandera de los Estados Unidos diciendo, solo por no reconocer la buena relación del gobierno de la presidenta Xiomara Castro o los avances de este gobierno, que es que estaban mintiendo, que solo estaban siendo diplomáticos. ¿Se reconoce a Trump como alguien que es forzado por la diplomacia? ¿O se reconoce a Trump por alguien que es directo y que habla las cosas exactamente como las piensa y como las siente? Yo no siento que Trump sea necesariamente obligado por una forma diplomática. Él pudo haber dicho un comunicado escueto o incluso decir, por estar en contra de las posiciones de ese país, que no le pesa decirlo con otros países más poderosos o con otra contienda. Entonces, me parece irónico y para guardarlo en mi memoria, que hoy la gente que normalmente abandera lo que dice Estados Unidos, dice que está mintiendo y que es un lenguaje diplomático, como que ellos ocuparan mentir o como que Trump se caracterizara por tener el mejor lenguaje diplomático de los jefes de Estado del planeta. Ahora, ese punto tuyo es muy importante, pero no es malo recordar que Trump hace unos 3, 4, 5 años, no recuerdo muy bien, sobre El Salvador, ¿recuerda lo que dijo? Horrible. Nos vienen migrantes de ese hoyo de mierda, dice. Mira, pero alguna buena relación deben tener con Bukele, si no, mira lo que han negociado los últimos meses. Es discreción totalmente del presidente. Que pudiendo revocar, no lo ha revocado. Algo de eso hay. Pero no dejas de tener razón cuando dices que aquí, cuando Estados Unidos dice algo, siempre hemos dicho, lo dijo Estados Unidos. Y esta vez que utilizan ese lenguaje, que es lo que tenemos en debate en este momento. Pero lo va a poder... Hay argumentos, y yo no estoy demeritando sus expresiones, abogada Caro, porque es su libre forma de pensar, que Estados Unidos ha utilizado un lenguaje diplomático con Honduras para cancelar el TPS, que lo refuta aquí el vicecanciller. Solo rápidamente, disculpe, claro, es que abogado Cali, solo para no dejar este tema en el aire. Es no, cierto que Estados Unidos tiene una buena relación con El Salvador. Solo déjala hablar. Sí. Adelante. Ok, no es pensar y no es una opinión, es la verdad. Porque a la vista, si a la vista lo tenemos y nosotros que estamos acá y conocemos y manejamos lo que es el sistema, tanto el abogado, el doctor Tercero en la parte constitucional, nosotros acá que manejamos y apoyamos lo que son la parte migratoria y también la política interna que estamos apoyando para que nuestros migrantes, no solo hondureños, porque aquí habemos de todas nacionalidades, puedan manejar esa línea, pero esto es discreción del presidente. Si él no lo quiso, porque canceló el de Venezuela, que lo aprobó Biden, se canceló, y un juez federal quiso volverlo a revocar, pero es imposible, eso no son protecciones temporales, y esto es a discreción del presidente en turno, que en este caso es el presidente Donald Trump, y no es mentira, es lo que está pasando, y sí existe una diplomacia. Ok, ya me va a dar su opinión, abogado Tercero, sobre este debate y disensos que tienen aquí el vicecanciller con la abogada. Si quiere, habla el señor Cali, después hablo yo. Si vos lo que voy a decir yo lo puedo decir. No, dígalo brevemente porque yo después le paso a Carlos Calix. El argumento bueno, si es mentira, abogada, con todo respeto a lo que usted está diciendo, Trump lo que hizo con el caso de Venezuela no fue no ampliárselo, no fue derogar una cosa que ya estaba decidida. Pero mencionarles una cosa, el TPS que costaban los venezolanos, que era el Venezuela 1, porque el Venezuela 2 justamente le toca el 10 de septiembre de 2025, vamos a ver si se les amplía o no. Pero el hecho de no dárselos a estos, el TPS que se le da a los venezolanos no es un favor que se le está haciendo al gobierno de Nicolás Maduro, es más bien un llamado en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Si ustedes se fijan, ahora que mencionó a la señora Salazar, la gran lobista de este tema, que no funcionó esta vez, fue Salazar, por el tema de que se le regresara lo que se le había quitado a los venezolanos. Y para hablar de buenos amigos de los Estados Unidos, ya mencioné el caso de Haití. Estados Unidos tiene una misión de seguridad en Haití y no se los amplió. Y Estados Unidos tiene un gobierno que apoya a Estados Unidos plenamente, que es en Afganistán, y que tampoco se los amplió. Entonces, decir que a El Salvador no se le negó porque son buenos amigos y que a los otros se los negó porque no lo son, es tergiversar la verdad. Y no sé cuál es el argumento, si es que están buscando un argumento
para querer hacer que esto es un tema en contra de la presidenta Xiomara Castro. La verdad es que ustedes como profesionales hablemos de los argumentos que conozcamos. Y además que la falacia de autoridad de decir, porque yo estoy en Estados Unidos o porque yo estoy aquí, sé más que ustedes, es querer justificar una mentira, ¿no? El presidente Trump ha decidido no emplear más TPS y ha decidido no meterse con aquellos que amplió el presidente Biden. Bueno, ya les paso, Marcela y Tercero, porque esa última fue una expresión fuerte del vicecanciller de la República, pero en el mejor momento del debate llega Carlos Calix, conociendo ya todas las aristas que debatimos sobre esta decisión de los Estados Unidos de cancelar el TPS, para que nos aporte luz desde la perspectiva de su conocimiento sobre el por qué se dio esto. De momento, Renato, no siento que ninguno de los dos abogados que están hasta ahora han mentido, ¿no? Creo que han dicho y han colocado una posición constitucional y legal sobre la mesa que me parece extraordinariamente interesante, ¿no? Eso en primera instancia. Segundo, como estamos hablando del tema de evidencias y fechas concretas, yo creo que es importante no dejar de lado los datos que hasta el momento quieren pasarse desapercibidos y se han centrado precisamente en una sola información, específicamente el vicecanciller. Por otro lado, yo creo que es fundamental hacer una mención, creo que muy importante, porque antes de las elecciones de Estados Unidos, en esa misma silla sentado el vicecanciller y yo acá, mostró una gráfica que me parecía bastante interesante en aquel momento, ¿no? Donde decía que el flujo migratorio de los hondureños en Estados Unidos prácticamente habían disminuido. Datos evidenciados que claramente sí son ciertos y son validados desde el punto de vista de la información que se ha dado en la frontera sur de los Estados Unidos. Ahora, también en esa fecha nos dijo que Kamala Harris iba a utilizar esos datos precisamente en su campaña para demostrar todos los beneficios y todos los aspectos importantes que podía tener el gobierno de los Estados Unidos en ese proceso de la campaña electoral en aquel país del norte y que por supuesto iban a repercutir positivamente en Honduras. Esa evidencia está también por supuesto en este medio de comunicación. Y hay otro punto que me parece que vale muchísimo la pena mencionar. El académico que salió en la entrevista inicialmente no mintió, ni tampoco los Estados Unidos han mentido en ese comunicado. Estados Unidos ha hecho un comparativo de lo ocurrido después del huracán Mitch y todos los indicadores que ellos consideran son relevantes y que hasta la fecha prácticamente han tenido un impacto relativamente positivo, haciendo el comparativo con estos indicadores específicamente desde 1998 hasta 2025. En ese comunicado, diplomáticamente, como lo ha dicho la abogada, también pudieron haber colocado, por ejemplo, indicadores sobre la conectividad, el Internet. En 1998 no teníamos Internet y hoy tenemos. Eso también lo podían haber puesto diplomáticamente, ¿no? Ahora, vamos a las realidades y a la evidencia concreta, tal como lo estamos mencionando acá. Esos indicadores son contrastables, son cuestionables. Nadie ha dicho aquí que Estados Unidos ha mentido en el comunicado. Nadie lo ha dicho. Sí, considero que los datos son contrastables, uno por uno. Lo que hablan del agua, lo que hablan de la electricidad, y eso es evidencia concreta. No necesariamente me voy a basar en datos. Toda esa información, por supuesto, puede ser refrendada o puede ser, por supuesto, contrastada. Eso en una sola vía. Y el otro punto no menor que también el vicecanciller ha mencionado, yo creo que vale la pena decirlo, ¿no? Ha dicho acá que esta era una política que prácticamente el presidente Trump ya tenía determinada y que ellos ya sabían que no iba a pasar algo de manera distinta a lo que ha ocurrido en relación al TPS. Basado en eso, mi pregunta es, ¿por qué el 13 de julio, hace algunos días, Torres señaló que lo más probable, abriendo comillas, sería una renovación del TPS para los hondureños? Incluso llegó a decir que la oposición no daría crédito a la presidenta Xiomara Castro por ese logro. Acto seguido, aún sabiendo, que lo ha manifestado acá, ¿no? Aún sabiendo que el presidente Trump no iba a renovar el TPS, también en un tuit, hablando de tuit, creo que es importante mencionar la cuenta de X, el vicecanciller hizo un llamamiento importante, hizo
un señalamiento hacia un candidato a la presidencia, culpándolo del tema del TPS. Es decir, utilizó la institución para un tema político, sabiendo, según nos lo ha mencionado, que Trump no iba a renovar el TPS. Pero lejos de los indicadores, que reitero, son contrastables, todos y cada uno de ellos, que podemos tener una opinión crítica sobre el desempeño eficiente o ineficiente de la Cancillería de la República en los últimos 3 años, indistintamente de eso, la pregunta es, si ya sabían que podía ocurrir, ¿por qué no tomaron los mecanismos idóneos y adecuados para prever cualquier situación o impacto, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista humanitario para esta cantidad de tepecianos, casi ex-tepecianos, en los Estados Unidos? Son preguntas que realmente empiezan a circular y que definitivamente me parece a mí que deben de ser fundamentales a la hora de tener una respuesta. Yo he mencionado, Renato, y con esto quiero ir culminando, y lo publiqué el 1 de abril de 2023, con un titular en la tribuna que decía, reina el desorden en la política exterior hondureña. Y hoy lo digo de manera directa, porque lo dejé escrito en aquel momento. El párrafo de cierre anticipaba muchísimas situaciones en relación a la problemática geopolítica en la que nos estaban metiendo, no solamente por el tema con Israel, con Taiwán, su posición con Venezuela, su posición con Cuba, su posición con Irán. Todas estas posiciones en algún momento iban, como diríamos los hondureños, a reventar. Y esa es la realidad, ¿no? Lo que hoy estamos cosechando es producto de lo que en materia de relaciones internacionales se ha ido sembrando. Ahora, los hondureños lo que queremos es, a partir de lo que ya ha ocurrido, ver cuáles son las realidades y cuáles van a ser principalmente las acciones ante los principales desafíos que se tiene y sobre todo la problemática. Estamos hablando de que se pueden afectar más o menos 250,000 personas de manera directa. Obviamente, la abogada ha dicho quienes podrían de manera individualizada optar a un régimen especial para poderse mantener en los Estados Unidos. Pero la incertidumbre, la desconfianza, la afectación al clima de negocios, la situación económica, la situación de salud, de educación, y no debemos de olvidar la percepción que se tiene sobre la corrupción en el país, sigue totalmente latente, Renato. El vicecanciller Gerardo Torres, el director de Macrodato Carlos Calix, los abogados José Tercero Midense desde Texas y Marcela Caro desde Washington, Estados Unidos, continúan en el debate después de la pausa. Hay respuestas pendientes desde estas ciudades de Estados Unidos y también ante las demandas directas que hace con sus cuestionamientos don Carlos Calix, hay respuestas del vicecanciller de la República. Atentos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Cooperativa Chorotega. Cooperación, confianza y bienestar. Cooperativa Chorotega, 60 años de innovación solidaria que transforma. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Tu mejor compra comienza con una Credi Oportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por su opinión. Matamoros opina. Que Dios bendiga a los excluidos tepecianos. Y ahora, ¿qué hacer como país? Si estamos mejor, igual que hacemos como ciudadanos, ¿en qué emprendemos? Utilicemos estos valiosos espacios para buscar gestiones, soluciones. ¿Habrá menos flujo de dólares? Daniel escribe, mientras Honduras enviaba remesas, Trump respondía con expulsiones. Ese es el egoísmo que debemos combatir. Nora escribe, decir que Honduras ha mejorado es una burla, la gente sigue huyendo por la violencia, el desempleo y la corrupción. Y este gobierno ni alza la voz por los hondureños con TPS, los ha dejado totalmente abandonados. Luis Enrique Pérez escribe, nunca olvidemos, fue Trump quien canceló el TPS en 2018, quiso echar a quienes solo buscan
un futuro para sus familias. Milagros Mejía, el egoísmo de Trump no tiene fronteras, usó a los migrantes como chivo expiatorio mientras sus negocios contrataban mano de obra barata. Daniela Salgado, fue la justicia la que frenó a Trump, no su conciencia. Canceló el TPS sin pensar en las consecuencias humanas. María Jiménez, Donald Trump atacó el TPS desde el 2017. Su ego valía más que las vidas de quienes construyen Estados Unidos desde abajo. Marcela opina, Trump no entiende de humanidad ni de esfuerzo ajeno, por eso intentó quitarle el TPS a 6 países al mismo tiempo. Emanuel Berríos también escribe, Trump lideró con odio, no con justicia. Cancelar el TPS fue una decisión política fría y calculada. Y Miguel Zelay escribe, cierto, la política de Trump es antimigrante, pero ese gobierno hizo lo suyo. Visitas a Venezuela, insultos a Laura Dogu, amenazas por Palmerola, lo de la extradición, la carta de razones es diplomacia. No pretendan dar a tol con el dedo. Estados Unidos no va a emparejar con izquierdistas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Ok, así rápidamente porque tenemos bastante tiempo todavía, pero tenemos que dinamizar preguntas y respuestas. Abogado tercero, ¿tiene el poder Donald Trump para revocar en su administración, antes de que venza la ampliación que se materializó con Biden, el TPS para los salvadoreños? El presidente de Estados Unidos, el artículo 2, le permite la alta discrecionalidad de acuerdo al alineamiento político que él considera de otorgar, extender un TPS. En el caso del que el presidente finalice un TPS, el presidente podrá reconsiderar, porque es una decisión del presidente y no de la Corte Suprema, otorgar o no un TPS. Por lo tanto, no se trata de qué presidente sea, sino que el procedimiento constitucional le permite la altísima discrecionalidad a él representar a los Estados Unidos, y por eso puede ver usted que el poder plenario que tiene el presidente con el secretario de Estado para otorgar un beneficio y retirarlo, en este caso migratorio o económico, el presidente de Estados Unidos, de acuerdo al artículo 2, sí lo puede hacer, si él lo considera correcto, de acuerdo a los alineamientos, porque acuérdese usted que en esta administración, como le permite la supremacía de la ley, o sea, la Constitución, porque el día de hoy es una exposición de José III Midense, no es un debate, la supremacía de la ley le permite al presidente, bajo esa definición constitucional, otorgar o no algún beneficio, en este caso migratorio o un beneficio económico. ¿Y cuánta influencia política hay en estas decisiones de los presidentes de Estados Unidos o de sus gobiernos para ampliar un beneficio a una determinada nación o restringírselo en función del alineamiento de esa nación con los objetivos geopolíticos de Estados Unidos? Voy a contestar procesalmente, le dejo a Marcela Caro el tema de lo que es la política de Estados Unidos con Honduras. Número 1, cuando el presidente tiene 3 informes, el informe de la Secretaría de Estado, el informe de la Secretaría de Seguridad y el informe del Departamento del Tesoro. Cuando esos 3 informes le llegan al presidente y el presidente revisa las condiciones de un país para otorgar un beneficio económico migratorio, la Constitución de Estados Unidos le permite a él, con ese pleno poder que tiene, o poder plenario de representar, hacer una discrecionalidad y emitir una resolución, en este caso un análisis y una resolución razonable de que un cierto país puede obtener un beneficio. Por lo tanto, cuando el presidente obtiene el Departamento del Tesoro, Comercio, Estados, el de Defensa, en el caso de Defensa, el Estado o de Seguridad Nacional, el presidente norteamericano puede emitir cualquier decisión con la absoluta y completa discrecionalidad. En función de los intereses de Estados Unidos. Sí, es que esto es lógico, en función de los intereses de Estados Unidos. Bueno, ya saben que yo no traigo ni invito panelistas para que se vengan a lanzar vasos o para que se descalifiquen, sino para que debatan. Y entonces la pregunta que le voy a hacer a Marcela en este momento no es en función de hacer show ni descalificaciones, simplemente es por las expresiones dadas por los panelistas. El vicecanciller ha dicho que ustedes mienten, y especialmente Marcela Caro con algunas valoraciones, siempre con el espíritu constructivo en el debate racional y profesional con propuesta
quiero una respuesta de Marcela para que tenga un margen también y exprese si se quiere defender o haga lo que quiera hacer en torno a la valoración del vicecanciller. Sí, Renato, usted lo acaba de decir, aquí estamos exponiendo, ¿verdad? Para mí no es un debate, esto es una exposición. Recordemos que estamos hablando sobre el TPS dado aquí en territorio estadounidense. Y para que el pueblo hondureño tenga esa confianza, yo sí tengo la autoridad como abogada penalista de la Florida, graduada en Florida International University, de estar aquí y dentro de acá del Congreso Nacional de los Estados Unidos, donde se toman importantes decisiones. Entonces yo sí tengo la autoridad de hablar sobre las leyes aquí de Estados Unidos, igual sobre los términos migratorios y los procesos migratorios, que esa es mi área, para ayudar, que lo hago como labor social. Y hablando sobre el lobismo que habló el vicecanciller Gerardo Torres, de la congresista María Elvira Salazar, que ha sido una de las luchadoras continuas hacia este tipo de temas migratorios. Ella no está buscando ya un TPS, ni para los hondureños, ni para los nicaragüenses. Ella está buscando ya una residencia permanente, que es el proyecto de ley Dignidad, que va a ser presentado de vuelta el 15 de julio aquí en esta capital, en este Congreso, para que sea bipartidista. Ya tenemos aprobaciones y apoyos de demócratas como de republicanos, y la venia del presidente Donald Trump, el cual le dijo cuando tomó posesión, la congresista María Elvira se lo puso en la Casa Oval y él le dijo, afínala y vuélvela a presentar. Es ahora el 15 de julio que lo vamos a ver. Ese es el verdadero camino que estamos buscando, no una protección de 18 meses. Buscamos una residencia, que es lo que siempre se ha querido buscar, y más para estos tepecianos, y los DACA incluso van a cubrir personas que no tienen estatus en muchos años acá en Estados Unidos, pero que han seguido el sistema, que no tienen antecedentes penales, que pagan sus impuestos y que lo único que no tienen es un estatus, que es el único error que han cometido, de quedarse en este país o entrar por frontera. Entonces, esa es la verdadera misión que ha tenido la congresista María Elvira Salazar para todos los latinoamericanos y el hemisferio sur, como presidenta ella, que maneja toda esa área migratoria. Para lo que viene del programa, que es mucho tiempo, ¿han percibido ustedes que las expresiones de Marcela Caro y de Carlos Calix coinciden en que las relaciones de Estados Unidos con Honduras, las relaciones de Honduras con Estados Unidos, sorpresa, han afectado y nos han pasado factura con la ampliación del TPS? Ellos coinciden en eso. El abogado tercero ha sido más cuidadoso, claro, por las funciones que le vienen como funcionario público en la Florida, y se quiere meter estrictamente en el análisis jurídico legal de este asunto del TPS. Y yo lo respeto totalmente. Marcela y Carlos tienen una posición más liberal en este sentido, en cuanto a emitir opiniones que, dicen ellos, las malas relaciones o las pésimas negociaciones conducen a que Estados Unidos no nos haya ampliado el TPS como lo hizo con El Salvador. ¿Qué piensa el canciller, por favor? Yo me encantaría contestarles, podría ser muy largo. Cuando nos invite Renato a venir a hablar aquí sobre la campaña y sobre las próximas elecciones, a mí me encanta ese debate, creo que hay que aprovechar el tiempo, y creo que es mejor que les conteste tanto a la abogada Caro como al señor Calix, que les conteste el secretario de Estado de los Estados Unidos. Si me permite, Renato, yo le mandé ahí a producción que nos pusieron un video para que no sea Gerardo Torres, tal vez si Marco Rubio les dice las cosas. Es una entrevista de una cadena estadounidense, Fox, con el secretario de Estado, Marco Rubio. Solo para rematar, porque ahora solo faltan que digan que fue inteligencia artificial o que yo lo hice, o sea, porque como todo aquí está en cuestión, excepto lo que ellos dicen, decirle a la abogada que otra vez es importante el trabajo que hagamos con los hondureños y hondureñas, hermanos y hermanas que están en esta situación de zozobra en este momento. Pero procuremos no generar falsas expectativas, ¿no? Procuremos que por política no nos dejemos arrastrar en llevar eso. Contestarle a lo que decía Calix. Nosotros estábamos trabajando desde el 25 de febrero de 2022. El canciller Reina solicitó en el marco de ETA y OTA un nuevo TPS, una extensión del TPS, y lo seguimos insistiendo hasta el 25 de junio con la secretaria Noem, insistiendo. El canciller Busotto está en comunicación permanente con la secretaria Noem, está en comunicación permanente con Marco Rubio y su despacho,
y nosotros no hemos dejado de insistir. El hecho de que Estados Unidos no se hubiera pronunciado generaba una posibilidad que, al igual que en el caso de Sudán, que es el único caso que se extendió 6 meses porque no se pronunciaron, Honduras pudiera lograr esos 6 meses. Ese era el objetivo, ese era el trabajo prioritario de la Cancillería. Pero también tenemos que aceptar la posición de los Estados Unidos de hacer con su normativa interna lo que ellos decidan o lo que el presidente Trump haya decidido. Ahora viene el acompañamiento legal, ahora viene, ya tuvimos una reunión el pasado 8 de julio, desde los consulados una orden de la presidenta, y el día de ayer el tuit que dice, y tal vez más adelante puedo poner unas gráficas para que ya los hondureños puedan saber qué está poniendo el gobierno a disposición de apoyo jurídico de eso. Pero, ¿qué iba a decir yo, Calix, hace 2 semanas? No, fíjense que como no nos lo van a dar, como Trump es esto y lo otro, no lo vamos a intentar. Yo siempre dije, en el escenario de que no se pronuncien para el 5 de julio, lo probable es que se va a extender. Pero si quiere podemos venir a hacer aquí propaganda y campaña. Yo también en eso me gusta y me especializo. Pero creo que hay que darle información y decirle que esa posición que acaba de decir la abogada Caro es de tener cuidado. Generar expectativas en la gente de que viene una gran ley en la que de repente todos van a ser legales, es peligroso, y yo creo que es mejor decirle a la gente que su concentración la tenga en lo que ella dijo primero al inicio del programa, en ver cuáles son los mecanismos para que puedan normalizar su estatus, no de estar esperando una ley milagrosa. El Big Beautiful Bill, que el 3 de julio el presidente Trump acaba de lograr aprobarse por el Senado, destina 175,000 millones para el tema de ICE y 35,000 millones de dólares para la creación de nuevos centros de reclusión. Estamos hablando de un aumento de 10,000 agentes de ICE para hacer redadas y un aumento de 100,000 espacios para detener gente. Y producto de haber incrementado los aranceles a las remesas, de eso está hablando él. Claro, el Big Beautiful Bill, el impacto de nosotros es ese aumento de las remesas, pero es un paquete fiscal de todos los Estados Unidos que le genera una inyección de capital grandísima al gobierno del presidente Trump, que, como ya les dije, está destinando 175,000 millones de dólares para fortalecer ICE y 35,000 millones para nuevas cárceles. O sea, la política de Trump va encaminada en lograr la meta que dijeron de tener 1 millón de deportados al año. Estamos hablando de 3,000 por día. Obviamente no son solo hondureños, pero bueno, generar falsas expectativas es delicado, es peligroso. Hay que ser positivos pero cautelosos, y hay que poner a la gente en estos 60 días a que agarren la asesoría legal para que quienes puedan pasar a un estatus permanente, y los demás que entendamos cuál es el contexto que tenemos. Una vez que nosotros vimos el comunicado de los Estados Unidos, teníamos el plan B listo, que era el apoyo de asistencia legal a las personas. Pero no íbamos a dejar de insistir al gobierno a través de Kristi Noem, de Marco Rubio y de quien fuera, que nos dieran al menos la ampliación de los 6 meses a no pronunciarse. Hoy estamos en otro escenario. Entonces, hay que ser prudentes, hay que ser sinceros, y hay que saberle explicar a la gente cuál es la situación en la que estamos actualmente y el apoyo que le vamos a dar a los tepecianos, que está en el marco de lo que la presidenta nos ha mandado. Carlos. Yo creo que ese es el aspecto importante, ¿no? Ver cuáles son las soluciones que se deben de ir plasmando inmediatamente en relación a la situación que tenemos actualmente con el TPS. Pero lejos de eso, 2 cosas muy importantes. Primero, yo le sugeriría al vicecanciller que no haga suposiciones de Marcela y mías sobre lo que pensamos en relación al video, ¿no? En ningún momento yo estaba pensando decir que el video que acabamos de colocar por petición suya sobre Marco Rubio era hecho con inteligencia artificial. Le aseguro que con inteligencia artificial podríamos hacer muchísimas cosas interesantes, se lo aseguro enormemente, ¿no? Y aplicar psicología política con inteligencia artificial mucho más. Pero lejos de eso, quiero agradecerle por haberle pedido a la producción precisamente que pusiera ese video de Marco Rubio. De hecho, si Marco Rubio antes me caía bien, después de escuchar esto ahora me cae mucho mejor. Lamentablemente ustedes tienden a subir una pendiente resbaladiza, ¿no? Y obviamente en un momento vienen para abajo. Si ustedes escuchan lo que acaba de decir Marco Rubio, dijo claramente, hay gobiernos aliados y gobiernos cooperantes. En ningún momento dijo que Honduras era un gobierno aliado.
habló de cooperante e hizo 2 veces la salvedad con ese término. Yo sugiero revisen exactamente qué significa eso. La explicación es bastante sencilla. Actualmente las políticas internas y externas que se tienen en este gobierno rondan prácticamente todo lo contrario a lo que ideológicamente Marco Rubio realmente quiere. Prácticamente detesta muchas de las políticas que ustedes y los gobiernos que ustedes tienen representan. Sí, pero permíteme en eso y vas a continuar. Vas a continuar después. Vas a continuar, vas a continuar. Es que para mí esto es fundamental preguntárselo al vicecanciller. Bueno, son mi panelista, yo te invité y tenés todo el derecho a decirme quiero terminar. Porque una cosa es la parte individual de Marco Rubio y la otra cosa es el gobierno que representa. Sus criterios individuales pasan a un lado cuando representa a un gobierno, en este caso el más importante del mundo. Y en ese sentido, la diplomacia que representa hace que él responda precisamente sobre el tema de la cooperación internacional. Otra vez con la diplomacia. Especialmente para el tema de Honduras. Pero claro, al igual que ustedes... Ahora es vocero de Marco Rubio. No. A ver, estás otra vez suponiendo cosas que no son. Usted está suponiendo, señor, yo solo puse el video de Marco Rubio, ahora usted lo está interpretando y diciendo lo que realmente quiso decir. Ahora eso tiene subtítulos. No. A ver. Gracias a Carlos Calix por los subtítulos de Marco Rubio. Creí yo que estaba en español el audio, pero tal vez fue que me equivoqué, ¿no? No, pero entonces aquí vale que yo entre. Dijo Marco Rubio, gobiernos aliados y gobiernos cooperantes. ¿Ah, sí? Correcto. Entonces, mira, tú conoces la naturaleza del periodista. Además, yo para que no me tilden de que estoy a favor o en contra, siempre digo que mis ideas son liberales. Lo he dicho siempre. A mí no me van a etiquetar con mis preguntas que estoy en contra o a favor del gobierno. Si yo quiero que este gobierno tenga éxito, hombre, ¿cómo no lo voy a querer? Si es mi país, es mi país. Así de simple. Entonces, pero no pierdo mi naturaleza periodística. Para el gobierno de Xiomara y para el vicecanciller de la República, es una vergüenza que un funcionario estadounidense, es una vergüenza admitir para un funcionario hondureño que somos aliados del gobierno de Estados Unidos. No, porque justamente el objetivo era eso, ¿no? Y ahí lo dice Rubio, dice, aunque tengamos diferencias que son evidentes, porque lo que el señor Calix está diciendo, en eso es cierto, no tenemos posiciones políticas diferentes al gobierno de los Estados Unidos, pero a pesar de eso, tener una buena relación es justamente lo que Xiomara Castro en esa relación siempre se propuso, que es el hecho de tener una amistad y una colaboración con los Estados Unidos sin tener que agachar la cabeza y subyugar la identidad nacional frente a los designios de un país extranjero, algo que pocas veces ha pasado en la historia de este país. Entonces, que Marco Rubio, que evidentemente tenemos posiciones políticas muy diferentes en muchos casos, diga él mismo que a pesar de esas diferencias somos aliados, trabajamos juntos, tenemos mucha cooperación de parte de Honduras, creo que justamente era lo que la presidenta desde el inicio nos dijo que era posible. Dijo cooperantes y aliados. ¿Cómo dice? Dijo, ¿Honduras es un país cooperante o dijo es un país aliado? No sé si dijo cooperantes o aliados. Ok, solo permíteme, por favor. Ahí está el video, ¿eh? Bueno, póngalo pues. Vamos a repetir. Si a él lo olvidó. Vamos a repetir el video. Pero... análisis de contexto, análisis de contenido. Pero es importante. Técnicas de investigación para el gobierno de Honduras. Mira, Gerardo, yo sé cómo es el país. Yo sé cómo es el país y para el gobierno de Honduras, ¿es un honor o no es un honor que un funcionario de Estados Unidos diga que Honduras es un país aliado de nosotros? Hablando de términos periodísticos, a mí la única cosa que me hace ruido de eso es la palabra honor, ¿no? Como que fuera una especie de logro personal alcanzado. Yo creo que es un objetivo. Es un objetivo que un aliado, que un socio, que un cooperante, como ustedes lo quieran poner, tan estratégico como los Estados Unidos para Honduras, tenga una buena referencia para el gobierno de la República de Honduras, es un logro de la política exterior. Obviamente, es un logro tener una buena relación con el principal socio económico y el principal destino migratorio que hay en el país. Pero decir que es un honor, ahí es cuando yo digo que, bueno... Suprimamos el término honor, porque el término honor que yo mencioné no es porque mi conciencia
me falla, sino porque fue la palabra que me salió en ese momento. Pero usted está poniendo atención en la palabra honor, pero también quiere poner atención en la palabra socio o aliado. No, correcto. El trasfondo es, el trasfondo es decir, tengo todo el derecho de preguntarle al vicecanciller de Honduras por la cercanía geográfica, por los 2 millones que viven allá, unos con documentos y otros sin documentos, por el montón de remesas que nos envían, por la relación histórica que hemos tenido con ellos, por muchas razones, porque nos han condonado varias veces 500, 600 millones de dólares. Tengo todo el derecho de preguntarte, para el gobierno de Honduras está dentro de sus objetivos ser aliado del gobierno de Estados Unidos, como a ellos les puede convenir es ser aliados de Honduras, porque tenemos una base militar acá. No solamente estoy hablando de tú a tú. Sí, no solamente es un objetivo prioritario que alcanzó la política exterior del país. ¿Verdad? Porque eso no fue que nos lo regalaron. Por eso yo le decía a Renato al inicio del programa, comparemos el comunicado que hizo el Departamento de Estado en la administración Biden en el primer año de gobierno, que a mí me tocó venir aquí justamente a frente con unos panelistas que decían, es que si Estados Unidos lo dice, es cierto, dice. Y hoy me están diciendo lo contrario otros panelistas con la misma posición política o la misma visión de país, pues para no hablar de sesgos partidarios. Pero que hayamos logrado en 3 años y medio construir una buena relación con los Estados Unidos es un objetivo prioritario alcanzado. Y que en este marco, que es una situación difícil, que es la no postergación o cancelación del TPS, que en ese contexto Estados Unidos se refiera positivamente a los avances del país, también es parte de ese objetivo estratégico alcanzado. Entonces, que ahora me quieran negar aquí que tenemos una mala relación, que es por esto, por lo otro, queriendo esconder un objetivo electoral. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Ahorita usted se refirió a un candidato, dice que yo me refería a un candidato. Óigame, aquí hubo gente que queriéndose emular, mimetizar con Trump, creía que la llegada de Trump iba a ser el peor enemigo de este gobierno. Esa gente llegó incluso a reproducir las políticas antimigrantes que prometía el presidente Trump con la esperanza de que Trump los volteara a ver. Nosotros, sin caer en el ridículo, hemos tenido una posición de cooperación y de dignidad con los Estados Unidos. Lastimosamente, no tenemos la postergación del TPS y a nosotros nos duele. La presidenta lo ha dicho, el canciller lo dijo, lo lamentamos profundamente. Pero ahora esa relación que hemos construido la queremos utilizar en beneficio de la población hondureña. Lo que me parece a mí hipócrita es que aquellos que andaban con la gorrita roja hablando de que eran los nuevos MAGA hondureños, hoy que tenemos esa respuesta, ¿no? Esa consecuencia de esa política migratoria, ahora es que es culpa del gobierno por esto y lo otro. Se quedaron con las ganas de que Estados Unidos utilizara la bandera ideológica para sumarle créditos aquí en Honduras. Y por más que le quieran poner palabras en la boca a Kristi Noem, a Marco Rubio o al comunicado del Departamento de Estado, la relación es positiva y vamos a utilizar esa relación positiva muy a su pesar para beneficiar a los tepecianos que poco les importaron cuando se pusieron la gorrita roja y empezaron a bailar bailes ridículos en TikTok. Miren, y yo agrego algo más. ¿Me regala un minuto? Usted no solo pida un minuto, pida los minutos que quiera porque es invitado de nosotros, aunque lo excito respetuosamente, aunque que solo tenga un minuto por el tiempo. Por supuesto que sí, respetuosamente. Claro que sí. Rápidamente, cuando se menciona el asunto del presupuesto general de Estados Unidos y el presidente lo lleva al Congreso, el artículo 1 de la Constitución americana le da la prioridad y la potestad al Congreso de aumentar o disminuir los impuestos. Cuando el presidente emite una orden ejecutiva, en el caso de los aranceles contra Estados, contra Japón, contra China, contra Honduras, etcétera, entonces, ¿qué dice el presidente? Al emitir una orden ejecutiva que dura 3, 4 años, dependiendo de lo que dure el presidente, el siguiente gobernante puede quitar o retirar esa acción y esa orden ejecutiva de los aranceles. El vicecanciller habla del procedimiento en el tema de el aumento a los impuestos con estados, el Big Beautiful Bill. ¿Qué significa eso desde el punto de vista procesal constitucional? Si el presidente aumenta los impuestos y los aranceles a China y a Honduras o a cualquier otro país, en 4 años el próximo gobernante lo podrá retirar porque así funciona el acuerdo ejecutivo que hace el presidente. Solicita a través de Necessary and Proper Clause, que es la máxima autoridad del Congreso para aumentar los impuestos y
enviar fondos, en el caso para la seguridad nacional americana, entonces cuando el Congreso emite esa ley y el presidente la firma, que no va a ser un veto, sino que la va a firmar, entonces automáticamente cualquier Congreso que venga de los Estados Unidos no podrá intervenir en esa ley directamente. Por eso el presidente dice que cualquier presidente, si él emite una orden en el aumento de los aranceles hacia Honduras, por ejemplo, el próximo gobernante podrá retirarlos. ¿Qué sucede? El presidente hace un análisis razonable y dice, presento este proyecto de ley al Congreso para que de necessary proper clause, que es la autoridad que tiene el Congreso, pueda pasar esa ley y que el presupuesto pueda ser aumentado en el caso de seguridad. Y voy a ir a una pausa. Yo creo que te interrumpí. Mereces que complementes tu idea. La disculpa también para él. No, tranquilo, no se preocupe. Así son los debates. Para mí también. Así son los debates. Y usted también, no se preocupe. Miren, ¿por qué es tan sensitivo eso? Porque yo aquí no voy a demeritar a ninguno de mis panelistas, incluido el canciller. Todos tienen las mejores intenciones para el país. Pero estamos en un momento político electoral donde estoy casi convencido que nadie me va a refutar. Y por eso la intensidad del debate. Que al gobierno le conviene que los hondureños creamos que tenemos buenas relaciones con Estados Unidos. Y con mi expresión no estoy dudando si las tenemos o no las tenemos. Maybe Si hay momento crítico de este gobierno, donde perdió simpatía, donde perdió adeptos, donde perdió votantes y que creo no ha recuperado lo que perdió, fue cuando dijo no a la extradición. Es decir, ellos saben que política y electoralmente tienen que cuidar esa imagen de tener buenas relaciones con Estados Unidos. Porque un país con las condiciones de nosotros, a 2 horas de Estados Unidos, ¿cuánto hay de aquí a Miami? 2 horas. Con la influencia que tiene esa potencia mundial, con el montón de los nuestros que viven legalmente, ilegalmente allá, con la influencia cultural a través del arte y de todo de Estados Unidos aquí. Miren, cualquier gobierno de izquierda que se haga enemigo tan cerca de Estados Unidos tiene todas las de perder electoralmente. El gobierno de Xiomara cuida eso. Bueno, lo otro está en el debate. El hecho que no tenemos TPS, que el gobierno dice, ¿por qué no tenemos TPS? Y los analistas dicen que el TPS no lo tenemos porque ellos no pudieron negociar bien y además que por sus posturas ideológicas alejaron a Estados Unidos, situación que niega el vicecanciller y el conjunto del gobierno. Pero la intensidad del debate y la importancia del debate es porque aquí todo el mundo coincide, desmejorar, deteriorar u oponerse a las buenas relaciones entre Honduras y Estados Unidos. Si usted es candidato o aspirante a un cargo de elección popular, las pierde. Es por inercia, hay una cercanía histórica y por muchas razones que nadie puede darse ese lujo. Bueno, no sé, déjenme ir a una pausa y enseguida interviene el canciller porque creo que quiere hablar, lo mismo que Carlos Calix, Marcela Caro y el abogado José Tercero Midense. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Cancelación del TPS deja a miles de niños en riesgo de perderlo todo. Si usted quiere conocer más detalles de este titular, lo invito para que entre ahora mismo a tunota.com.
Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a BAC. El ahorro te llama. Escucha la voz del ahorro en ti y podrías ganar 5 increíbles premios. Inscríbete, ahorra y participa. BAC. Ok. Tú me decías, desde que comenzó el programa, que cada uno de los argumentos de Estados Unidos para decir que Honduras cambió y que esas son razones para que ya no se amplíe o renueve el TPS porque no tiene necesidad el país, ellos han dicho, en infraestructura y servicios básicos, se reporta que el 95.7% de los hondureños tienen acceso a una fuente básica de agua, el 83.8% a saneamiento básico y el 93.2% a electricidad. Y hablan inclusive que en el 2023 nos llegaron 1.800 millones de dólares en inversión extranjera. Tú me dices, cada una de esas cosas que los estadounidenses arguyen para no habernos ampliado el TPS, porque ya estamos en mejores condiciones, es contrastable. Es muy sencillo, Renato. Si se cayeron los puentes y toda la conectividad fue destrozada después del huracán Mitch, 27 años después, obviamente, hemos mejorado porque la cobertura otra vez de agua potable, como se dice ahí, ya está prácticamente en un alto porcentaje de la población hondureña. Pero si ustedes empiezan a analizar detalle por detalle y se hace una invitación muy sencilla, una cosa es que nos digan que tenemos 95% de cobertura de agua potable y otra cosa es que ustedes puedan ir a abrir cualquier grifo en cualquier parte del país y ver si realmente pueden tomar agua con calidad, realmente, en cualquier parte del país, para ponerle un ejemplo, ¿no? La otra cosa sería invitar a quienes realmente creen que esa cobertura y todo el tema de electricidad también es sumamente bueno. Yo invitaría a mucha gente del gobierno y de los que puedan entrar al nuevo gobierno para que realmente sepan cuál es la situación, que se vayan a Sabá o que se vayan a Olanchito cualquier día de la semana y se den cuenta de la calidad de energía eléctrica que llega a esa zona. Es decir, son datos sumamente cuestionables. Pueden decirnos que tenemos 95% de cobertura de agua, pero ¿qué tipo de calidad de agua es la que se está tomando? Yo le aseguro, y este es un tema no menor, que cualquiera de los funcionarios actuales o los que puedan venir en el futuro, ninguno de ellos va a ir a abrir un grifo y va a tomar agua supuestamente potable de cualquiera de las cañerías que tenemos en el país. Y es uno de los primeros temas que cuando los turistas vienen le preguntan a uno, ¿puedo tomar agua del grifo? La mayoría de la gente tiene que comprar agua. Y en el tema de turismo, salvo Roatán, que ha tenido una inversión relativamente importante, no vemos mayores impactos realmente positivos en tema de turismo. Las carreteras totalmente destrozadas. Y qué bueno que teníamos a uno de los panelistas que vive en Texas, porque claramente la evidencia nos respalda, ¿no? Solo Houston tiene un PIB 20 veces mayor al que tiene Honduras en general. Me podrán decir que tiene petróleo, que tiene un distrito de museos, que tiene un distrito espectacular para el desarrollo, pero es 20 veces solamente una ciudad, Houston. Su PIB es más grande que el de todo Honduras completa. Entonces, cuando usted empieza a analizar todos estos datos, Renato, son todos claramente cuestionables. Muy bien. Marcela, no sé si estás pujando o es alguna infección, pero... Es la garganta, el cambio de clima, el calor y el aire. Aquí en el Congreso. ¿Estás en el Congreso? ¿Estás en el Congreso? Sí, estoy en el Congreso. Bueno, tendrás sí, una intervención de segundos, al igual que el abogado tercero, y también una gráfica que nos quiere presentar aquí el vicecanciller después de la pausa. Ok, todos van a intervenir. Tenemos 4 minutos. Tú tienes una gráfica que quieres exponer a la población. Rapidito, solamente para que la gente pueda quedarse después. Estas cosas siempre quedan en redes sociales, Renato. Entonces, para aprovechar que la gente pueda tener información valiosa al respecto,
Yo le di a usted la gráfica, ¿me la pasa ahí? Por favor? Aquí están las gráficas, No aquí veo tan lejos. están. Sí, bueno, dice aquí, te apoyamos, estos son de los apoyos que está haciendo el gobierno de Honduras, ahí está el teléfono arriba, es 866-640-9612 y el correo es info@abogadosint.com, el horario es de 8:30 a 5:30, esto es lo que el gobierno está poniendo a la disposición. Te apoyamos con precios especiales en el tema de ciudadanía, renovación en residencia, ciudadanía de menor de edad, remoción de condiciones, permiso de trabajo, récord migratorio, perdón, DACA, ayuda en accidentes. Obviamente nosotros como gobierno no podemos ser, como ya lo decía muy bien el abogado tercero, ser parte de un proceso de individualización, pero sí podemos recomendar abogados y gente que los pueda apoyar. Las otras cosas consultas legales gratuitas, es para el tema de Visa U, Visa T, Avagua y FOIA, que son temas que ya la gente conoce bien, que son diferentes procedimientos. Y finalmente la última gráfica, ese es el número para que lo tengan pendiente, es 866-640-9612. El correo es info@abogadosint.com. Yo lo que le decía con mucho respeto a la abogada Caro, es que hay que ser optimistas pero cautelosos. La recomendación es a la gente que se informe bien y que se prepare en estos 60 días para poder individualizar sus casos y lograr, ojalá, en la mayor parte de los casos, regularización de esos estatus. Marcela, unos segunditos, Marcela. Sí, gracias por todo. Sí. Segundo, para el pueblo hondureño, este es un mensaje para el pueblo hondureño. Y los tepecianos acá tengan calma. Abóquense a abogados de migración acreditados, pueblo hondureño. Aquí nos está, en el Congreso de Washington, acá en esta capital, la congresista María Elvira no está dando unas falsas expectativas. Falsas expectativas dio la presidenta Xiomara Castro cuando tomó posesión y le entregó el poder al cáncer de Honduras, que es José Manuel Zelaya. Esas son las verdaderas falsas expectativas. Nosotros sí estamos trabajando con los congresistas acá dentro de Estados Unidos. Gracias, Marcela. Abogado tercero, José Tercero Midense. Para mí ha sido un gran placer estar con ustedes el día de hoy, presentarle y exponer constitucionalmente a la amable audiencia cómo funciona el tema constitucional norteamericano. Espero que no sea la última vez, estaremos en funciones a partir del 1 de septiembre, no solamente con la ética, moralidad, sino con el alto respeto a la Constitución de los Estados Unidos, representando al país Honduras, y por supuesto estaremos siempre pendientes por ustedes. Un abrazo a Lee Cáliz, al vicecanciller, a Marcela Caro y a ustedes. A todos. Gracias, abogado. Carlos, breve. Definitivamente perdieron la batalla con el caso de Corion ante la opinión pública, perdieron la batalla con el caso de Cedesol, hasta ahora investigado y que se esperan resultados al respecto, y también se ha perdido la batalla en relación al TPS. De la misma manera que si hubiera estado gobernando Narria Fura desde 2021 hasta la fecha, si él hubiera estado gobernando y hubiese pasado lo mismo, también hubiese perdido la batalla. Unos segunditos, por favor, vicecanciller. Muchas gracias, Renato, a todos los panelistas, a toda la gente que nos vio. Solamente decirles, por favor, que queda un tiempo de 60 días. En esto sí estoy de acuerdo, no en la última parte de lo que dijo la abogada. Abóquense a abogados profesionales. El canciller Busotto viene de ser embajador en Washington. Hay una estrategia, ya lo pueden conocer en las redes de Cancillería. Hay que ser cautelosos y optimistas, pero sobre todo cautelosos en estos 60 días y hay que ver cómo podemos apoyar en este proceso. Feliz día. Gracias a todos.